pero lo tenemos aquí a Roberto Baradel para seguir charlando de todo esto. Gracias por estar acá. Pasó el tiempo y cuando ves estas imágenes, cuando repasás estos mensajes, ¿qué es lo que te genera hoy, cuando ya está frente a la vista de todos? La indignación desde que tuve el primer día, ¿no? La indignación y la bronca de sentirnos atacados, estigmatizados, no solo nosotros, el tema de los dirigentes sindicales, sino fundamentalmente nuestras familias, con la cobardía con que actuaron. ¿Por qué? Porque defendíamos y porque defendemos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, porque no nos pudieron callar, porque no nos pudieron comprar, porque no nos pudieron armar una causa y entonces se dedicaron a este tipo de operaciones mediáticas, a estas difamaciones, estigmatizaciones que han llevado adelante, porque nos consideraban sus enemigos y sus enemigos aniquilar, lo dice claramente Villegas. A confesión de parte, relevo de prueba. Lo ha dicho María Eugenia Vidal. Yo me acuerdo, en una de las conferencias de prensa que ustedes las deben tener, que digan si son kirchneristas, claro, a ver como si fuera un mal eso, macarteando, generando permanentemente, atacando al conjunto de los trabajadores, pero no solamente a los dirigentes sindicales, a los docentes. Bueno, Villegas, cada vez que hacíamos un paro, enviaba inspectores del Ministerio de Trabajo a levantar actas a las escuelas y sumariaron a casi 700 directores en toda la provincia por ejercer el legítimo derecho a huelga. Jamás envió un solo inspector a ver el estado de las escuelas, que si los hubiera mandado, quizás Sandra y Rubén hoy estarían con nosotros. Y había también detrás, Roberto, la lucha contra la educación pública, ¿no? Que fue una bandera de Juntos por el Cambio. Clarísimo, clarísimo. María Eugenia Vidal, ¿qué dijo? Dijo, es justo que el Estado invierta en universidades para los pobres que nunca van a ir a la universidad. Nadie que nace pobre llega a la universidad. Y Mauricio Macri, los que cayeron en la educación pública. Un desprecio absoluto por la educación pública, por los trabajadores en general, por los docentes en particular, a tal punto que María Eugenia Vidal y su gobierno hicieron una convocatoria cuando nosotros ejercíamos el legítimo derecho a la huelga para convocando a voluntarios para que vayan a las escuelas. Que después eso inmediatamente fue tan criticado y además el que lo inició, como todas estas cuestiones, ¿no? Tenía alguna vinculación con lo que era la matriz de pensamiento de la dictadura cívico-militar. Mariano. ¿Qué tal, Baradel? Lo que vimos hace un ratito, las amenazas y demás, nos estamos enterando nosotros ahora. Teníamos una referencia, pero no la habíamos visto tan claramente expuesta. Sin embargo, no es novedad para la justicia. Ustedes habían hecho una presentación en el momento que esto se produjo. Me gustaría saber qué trámite tuvo, en qué punto está esa investigación. No prosperó. Yo me acuerdo que Mauricio Macri enviaron un Twitter una vez, por supuesto, criticándolo, y está bien que la justicia se ha actuado, y en el lapso de unas horas le estaban tirando abajo la puerta a alguien que había enviado un Twitter o amenazándolo, criticándolo. Estas fueron unas sucesivas amenazas. Jamás encontraron absolutamente nada, o jamás buscaron absolutamente nada, porque eso es lo que tengo que entender, porque además lo que decían las amenazas se corroboraba después en la práctica. Lo que sucedió, no solamente ese programa, el de Wiñaski, PTN, los viajes de Baradel, planteando, yo soy secretario, además de ser secretario general del sindicato docente, soy secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, miembro de la Confederación Sindical Internacional, miembro de la Internacional de la Educación y por supuesto que asisto a congresos, a diferentes actividades en otros lugares. Ahora, ¿quién le da esa información? Primero, tergiversando lo de la información, como si fueran viajes míos y no responsabilidad que tengo. Pero además, ¿quién se la da? Migraciones. Y eso es un acto absolutamente ilegal. Ahora, que darle ese tipo de informaciones concretamente. Por eso todo esto, me acuerdo de otra frase de Vidal con respecto a los maestros, ningún maestrito me va a doblar el brazo. Eso lo dijo María Eugenia Vidal también. Entonces, Soledad Acuña acá en la ciudad diciendo que aquellos que no podían entrar a otras carreras elegían ser docentes. ¿Y nosotros qué le reclamábamos?
que no nos querían imponer una paritaria al del 19%, que ustedes tienen acá el registro, como 19 reuniones, 20, tuvimos diciendo que siempre nos hacían una propuesta diferente y siempre la propuesta era del 19%, cuando uno de la inflación había una proyección del 40%. La segunda cuestión, infraestructura. Nosotros tuvimos una reunión con María Eugenia Vidal, ella apenas asumió, nos convocó a todos los sindicatos docentes, que yo lo valoré en ese momento, la primera reunión que tuvo como gobernadora María Eugenia Vidal con los sindicatos docentes, para ver qué mirada teníamos nosotros del tema de la educación. Ella se comprometió con nosotros y nosotros con ella, que si había diferencias en algunos aspectos, nos teníamos que poner de acuerdo, iba a continuar el diálogo en los aspectos que estábamos todos de acuerdo. Uno de esos aspectos era el tema de infraestructura escolar. Vos sabés que después de esa reunión fue debut y despedida. Nunca más nos convocó. Fuimos 4 o 5 veces a la gobernación a presentar, no en movilizaciones, los secretarios generales, un pedido de reunión. ¿Sabés cómo nos recibían en la gobernación? Con la puerta de reja. No teníamos ni siquiera el derecho de entrar a mesa de entradas como tiene cualquier ciudadano para solicitarle una reunión. Lo mismo hacían en la Dirección General de Cultura y Educación. Pero además armaron causa, esto lo quiero decir claramente. Hay varias denuncias, esas denuncias por amenazas que están en el Juego Federal. Yo también denuncié cuando el presidente de la Nación, porque tenía una manda judicial, y dijo, a Baradel no necesita a nadie que se lo cuide, en lo que estaba declarando era una zona liberada, concretamente. Entonces, también lo denuncié en su momento, hay una denuncia por este programa, por exponer a mis hijos, las vinculaciones de Baradel, mi familia, esas son las vinculaciones. ¿Qué objetivo tenía eso? ¿Qué objetivo tenía eso? Y yo se lo dije a Fantino. Fantino también es responsable de esto, además de Feynman y esa mesa. Hay que investigar el dinero que María Eugenia Vidal destinaba a la productora de animales sueltos, concretamente. Hay que buscar todo eso. Armaron una causa, una compañera nuestra que es absolutamente honesta, una maestra impecable, representante docente en el Guioma. Le armaron una causa, van a ver las pruebas, no tiene ningún tipo de propiedad, es una maestra que toda su vida trabajó. Lo único que hacía ahí es defender a los afiliados y a defender a los docentes para que el Guioma les dé las prestaciones. Le armaron una causa con el fiscal Garganta, administración fraudulenta y asociación ilícita. No son tan rápidos para plantear una asociación ilícita como la tienen que plantear ahora, inmediatamente. Pero ese tipo de causa las armaba. Y no solamente con nosotros, sino con muchísimos sindicalistas. Ahora, Roberto, te paro acá, perdóname, Mariano. Sí. Que es posible, hubiese sido posible todo esto sin los medios, porque uno dice, ¿desde dónde se pensaba? ¿Cuál era el punto de arranque? ¿Esto lo pensaba Vidal o se pensaba desde el poder mediático? Porque digo, es imposible construir una persecución, una lógica inquisidora, social, si vos no tenés los medios estructurando esa persecución. No, pero eso no tengo la menor duda. Es parte, cuando se habla del lawfare en Argentina, tiene que ver con esto, las noticias falsas que además el dinero que sabíamos Marcos Peña y demás ponían en redes y el aparato que habían armado y demás, y que sigue y continúa. Un cumpleaños de 15, yo tengo 4 hijos, ¿no? 3 hijas y un hijo, y aparte un nieto. Un cumpleaños de 15 que nunca existió en un lugar al que nunca fuimos. Sin embargo, recorrió todas las redes, viralizándolo, porque eso además era una campaña sistemática. El cuestionamiento que yo no era docente, también tuve que mostrar el título, sí, concretamente. Todas esas cuestiones, por supuesto que estaban los medios, porque defienden los mismos intereses. Ahora, son absolutamente responsables Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y aquellos que llevaron este accionar. Por eso nosotros hicimos una denuncia penal, pero lamentablemente la justicia ahí no investiga. ¿Cuál era el sentido que Feynman y Animales Sueltos mostrara a mi familia? ¿Cuál era el sentido? ¿Cuáles eran las vinculaciones? Mi familia, ¿saben cuáles eran las vinculaciones? Intimidar, amedrentar, impedir que nosotros sigamos luchando por los derechos de los trabajadores de la educación. Ahora, no perdón, ese árbol de relaciones que se mostraba en ese programa, según la tesis que estoy escuchando, venía armado para mostrar
justamente a la familia y todo el resto era una suerte de... Exactamente. Por supuesto, nosotros siempre denunciamos la persecución a Milagros Salas, por supuesto. Ahí lo ponen a Martín Sabatella. Yo nunca fui del partido, con todo otro que fue perseguido, estigmatizado por defender el tema de la ley de medios. No les voy a contar a ustedes acá en C5N. Quisieron hacer desaparecer C5N, encarcelando a los dueños, pero además dejando en zozobra a todo el periodismo acá en C5N. Acuérdense los allanamientos que vinieron a hacer acá C5N y demás. Bueno, no solamente era a Héctor Recalde, un abogado uno de los mejores abogados laboralistas, o el mejor abogado laboralista que tenemos en la Argentina, con reconocimiento internacional. El jefe de la mafia lo llamó Mauricio Macri. A los jueces laborales lo llamó como parte de la mafia que había que desterrar en la Argentina. Ahora, si no entendemos, por eso muy clara fue la actual vicepresidenta de la Nación y expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuántas pruebas más se necesitan para ver lo que hacían? Ahora, lo que son y lo que hacían. Y por supuesto que la denuncia que hace el presidente de la Nación creo que es muy atinada, porque se tiene que ir a fondo con esto. Se tiene que ir a fondo, se tiene que investigar. Esto es una asociación ilícita para destruir organizaciones, personas, instituciones que se paran en un lugar de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y del pueblo. Ahora, hay una tesis que tuvo éxito, al menos en la causa, en una de las causas que investigan el espionaje supuestamente ilegal del gobierno de Mauricio Macri, que es la tesis del cuentapropismo, donde funcionarios de segunda, tercera línea armaban sus propias redes para generar o espionaje o determinados mecanismos de persecución y demás. ¿Podría alegar algo así en este caso? De ninguna por ejemplo, manera. Villegas? Confesión de parte, relevo de prueba. Villegas era cuentapropista. Fíjense la cantidad de conferencias de prensa de María Eugenia Vidal con Villegas cada vez que salía a atacarnos a nosotros, o de Villegas directamente. Otro personaje nefasto que está ahí, el senador Alan. Fíjense los Twitter cada vez que hacíamos una acción sindical, las barbaridades que decía de los docentes, del sindicato, de mí en particular, estaba todo articulado, absolutamente todo articulado. Y como decía Borroni, con la complicidad, no la complicidad, yo creo que formaban parte los medios de comunicación para que esto sea posible, porque ¿qué era? Tratar de construir un sentido común en la sociedad, que lo que después significaba, y lo dice Villegas, no podemos detener a un sindicalista por defender los intereses de los trabajadores. Entonces tenemos que inventar otras cosas. Cuando él decía las cosas y le daba el léxico a los empresarios, extorsión, toma de rehenes. Yo me acuerdo de título de los diarios. Otra vez los chicos de rehenes, otra vez extorsionan. Sí. ¿Por qué? Por ejercer nuestro legítimo derecho a la huelga. Después pueden estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo. Hay un debate en la sociedad. Claro. Pero nosotros no cometíamos delitos. Defendíamos a los trabajadores y a la escuela pública. Roberto, una última, agradeciéndote que estés aquí compartiendo esta noche con nosotros. Cuando escuchás la reflexión de algunos, me sumo a eso, de que el gobierno de Mauricio Macri fue constituido por los hijos predilectos de la dictadura, que tuvo rasgos en su accionar político similares, no idénticos, similares a la dictadura. ¿Te parece descabellado o crees que sí? Para nada. Primero, es negacionista. Fue negacionista, un gobierno negacionista. Segundo, mira, te voy a dar un ejemplo muy clarito. Mauricio Macri, cuando empieza esta pandemia, lo llama al presidente Alberto Fernández y le dice que se contagien los que se tengan que contagiar, sí, y que se mueran los que se tengan que morir. ¿Sabés quién le dijo eso a la comisión interna, de una comisión interna de sus trabajadores? La gente del ingenio Ledesma, con el tema de la pandemia. ¿Qué es el ingenio de Ledesma? ¿Qué rol cumplió en la dictadura cívico-militar? El apagón de Ledesma. Tiene la misma matriz de pensamiento de la dictadura cívico-militar. Y lo que dice Villegas, afortunadamente no lo pudo llevar a cabo como él quería, que es una Gestapo. ¿Por qué era la Gestapo? Era una fuerza, ¿no? La policía secreta de Hitler, una fuerza de tarea, un grupo de tareas que secuestraba
asesinaba, estigmatizaba, perseguía y torturaba. ¿Por qué no lo pudieron llevar adelante? Porque afortunadamente, y esto se lo debemos a las madres y a las abuelas y a nuestro pueblo, generamos anticuerpos democráticos para que ellos no puedan hacer ese tipo de cosas. Pero el armado de causas existió en Atucha, a dirigentes sindicales de Atucha. Cada vez que salía a pelear por los derechos de los trabajadores de la educación o de los trabajadores en general, generaba eso. Lo de Moyano, Contegrán, ¿cómo Contegrán sigue siendo procurador de la provincia de Buenos Aires? Con lo que le quisieron hacer a Pablo Moyano, con la foto con Mauricio Macri y con los dichos de Villegas, a confesión de parte, a relevo de prueba. Y hoy se le pidió el juicio político, afortunadamente, porque ya estaba... Digo, ¿qué esperan para pedir el juicio político? Hoy se les pidió el juicio político. Dos datos para agregar a lo que decía recién. Respecto de Atucha, un trabajador, un dirigente sindical, terminó envenenado con la ingesta de agua pesada y se lo terminó acusando de autosabotaje a ese dirigente. Y respecto de Ledesma, no me quiero olvidar que Carlos Pedro Blaquier quedó en los últimos días a las puertas de ser eximido del juicio, básicamente por su avanzada edad y por un estado aparente de demencia senil que alegaron sus abogados. Y esta es la síntesis también, Blaquier queda en libertad y Milagro Sala está presa. Roberto Baradel, perdóname, Daniel Catalano, Edgardo Llanos, tantos dirigentes, a los de Astilleros Río Santiago, de ATE en la provincia de Buenos Aires, tantos dirigentes que lo que hicimos es defender los derechos de los trabajadores y nos sometieron a ese escarnio. Entonces nosotros lo que exigimos es un Estado de Derecho, que la justicia vaya a fondo y que no hay ninguna duda que es tan responsable Mauricio Macri como María Eugenia Vidal en lo que sucedió. Así es, Roberto Baradel, muchísimas gracias. Gracias. Un placer.